Bienvenidos al comentario semanal de la Parashá. Esta semana tenemos la energía de la Parashá en Vallesquí. Tenemos, yo creo que es la bendición de haber alcanzado llegar hasta esta Parashá, que es la Parashá que se va a leer el próximo Shabbat, es decir, en 4 días más. Eh, Y esta es la energía para estos días, que esta energía parte el domingo, el día domingo parte durante estos 6 días, y en el séptimo día se lee esta para allá en todas las sinagogas en el mundo y en cualquier lugar, la sinagoga, otras congregaciones, iglesias, bueno, la pueden leer donde quieran, no hay ninguna prohibición al respecto. Y si alguien la tiene es porque no sabe lo que está haciendo. Eh, y tenemos que este Shabbat se le llama Shabbat de poder, Shabbat Hazak, porque es una bendición de poder alcanzar el momento de vida de uno y tener la energía y que desde arriba a uno se le conceda poder llegar a terminar la lectura de un libro, el estudio de un libro. Un libro de los que estamos estudiando, obviamente estamos hablando de la Torá, los libros escritos por Moisés. ¿Por qué razón? Porque estos libros contienen tanta maravilla, en realidad. Es tanto es tanto el contenido que tienen ellos que está relacionado con nuestra vida constantemente. La energía de la parashá de una semana, como en este caso la parashá Vayejí, que significa vivió, que venimos siguiendo un hilo conductor, ¿eh? Ya lo he dicho otras veces que lo que han estado siguiendo los comentarios de la parashá que hemos estado haciendo, eh, nos damos cuenta que viene un hilo conductor desde el inicio, desde Bereshit, desde la primera parashat que leímos y que comentamos y que vamos procurando de conectar unas con otras. En realidad es una sola conexión, es una sola vibración todo el libro en sí. Y desde el punto de vista de la Kabbalah, está conectada esta con con los cinco mundos de emanación que el infinito creó inicialmente en lo que conocemos como los mundos cosmogónicos. Eh, la creación, porque Bereshit significa crear, eso es Bereshit, es crear, es traer a la existencia. Es el proceso en que el infinito trajo a la existencia los mundos. Entonces, como son cinco mundos, cada uno de estos mundos los voy a nombrar para que tengan la idea de esto, pero que nunca lo he dicho. Eh, los mundos son Adán Kadmon, tenemos Axilut, Briá, Yetzirah y Asia. Ahora, estos mundos se corresponden con los libros de la Torá. Tenemos el primero que es Adán Kadmon, que se corresponde con Bereshit. Que Bereshit es el libro más complejo, digamos, en cuanto eh, el mundo más complejo, digamos, desde la bajada de la primera emanación. En Bereshit tenemos cómo fuimos traídos a la existencia, cómo fue que el infinito creó su mundo, creó los seres que habían de gobernar su mundo, creó el sistema como había de ser gobernado este mundo, y en Bereshit se nos revela cómo este mundo es traído a la existencia y cómo funciona en sí. Eso está en el libro de Bereshit. Después vamos bajando y bajamos al siguiente universo de Adán Kadmon, que es el universo de Axilut. A ese le corresponde el libro de Shemot, el libro de Éxodo. Luego seguimos bajando y llegamos al mundo de Briá. A ese le corresponde el libro de Levíticos. Luego, Levíticos o Baikra, seguimos bajando y viene el mundo de Yetzirah, que le corresponde el libro de Números o el libro de Bemidbar. Entonces, bajamos después el último libro, que es el libro de Deuteronomio, de Barim, y ese es el libro que corresponde al universo de Atzilut, el universo de la fisicalidad en que estamos. Y tiene otras conexiones más desde el punto de vista de la Kabbalah, muchísimas conexiones más, muchísimas más, pero creo que con eso que les
que les comparta un poco, me parece que está bien, y luego vamos a lo más medular, que todos puedan entenderme de lo que les voy a transmitir. Y seguimos en esta correlación que hemos venido trayendo con el proceso de la bajada de la Neyamá, de la parte superior humana que tenemos dentro, al mundo físico, al mundo físico. Eh, cuando se habla en Kabbalah, cuando los sabios hablan en Kabbalah, dicen algunas cosas que son muy interesantes entenderlas. Dicen que los libros cabalistas, los libros de los grandes sabios, incluido el libro este que estamos viendo aquí, el libro de Bereshit, no habla de otra cosa más que de el creador, del creador y el alma humana. Claro, pareciera que es una exageración decir que no se habla de más cosas, porque en realidad las historias hablan de muchas cosas, pero ya hemos hablado que todas las historias y esas cosas no son más que ropajes que, digamos, que cubren lo que es en realidad lo más importante de todo, que es cómo fue traído el universo a la existencia y el alma humana. Es decir, nuestra alma, nosotros, que estamos aquí eh, en el proceso de la rectificación del mundo, el tikkun personal y el tikkun olam. Lucy, ¿se oye bien? Hazme una seña. ¿Sí? Bien. Eh, ¿Se oye bien? Bien, perfecto. Entonces, este proceso, como digo, de la bajada del alma a este mundo físico, para tener esta interacción con, con estas dos energías que trabajan en nosotros y en todo lo que, en todo lo que está en este sistema de físico en sí, que es la energía que llamamos dualidad o lo que conocemos como bien y mal, eh, se produzca esta interacción entre nuestras vivencias de toda naturaleza, ¿eh? De toda naturaleza. Vivencias familiares, vivencias sociales, vivencias de enfermedades, vivencias de escaseces, vivencias de mucha bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es producto de qué? Producto de el trabajo que nosotros venimos a hacer acá. Y que, entre comillas, lo podemos decir que es un trabajo de bajar la energía, bajar la luz de los mundos superiores, en donde se quedó, digamos, por así llamarlo, no una forma de decirlo para que me entiendan, está más acumulada la luz. Y acá en la parte baja, donde estamos nosotros, en la parte material y física, la luz como que es más tenue, más pequeña. Pero es un parecer, porque lo que lleva la luz y lo que y el recipiente para la luz en este mundo en que parece que hay menos luz es nuestra Neshama, es esta energía interna que, como hemos dicho en otras clases, es esta luz que es una réplica directa, absolutamente directa, del mismo creador. Porque lo único que existe en realidad en todo, lo único que existe es el infinito. Y el infinito es el que se ha transformado en una parte creadora, se ha transformado en una parte que es la creación y se ha transformado en todo lo que tenemos hoy, hasta llegar a ser una persona como yo, como ustedes, como todo el mundo, como este lápiz. Porque todos los materiales que podamos tener aquí, todos, o lo que le llamamos material, no ha sido necesario ir a buscarlo a otro lado, porque no existe otro lado donde ir a buscar. Todo es como está escrito, como escribió un gran sabio, eh, en él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Todo, todo es Dios, todo es el infinito, todo está allí. Entonces lo que hemos tratado de explicar en estos libros es la bajada, como digo, del alma, que inicialmente, los que recuerdan un poco las primeras clases, dijimos que solamente era una luz en sí, que tenía Jogma, que tenía Binah y que tenía un Da, y que obviamente tenía una entrada Keter, una entrada desde el infinito en que bajaba la energía vital a esta Neshama que habitó en un lugar que se llamó el huerto del Edén. Allí ya nos aparece con un cuerpo físico el hombre, pero no es más que una metáfora, porque inicialmente el hombre era luz, era absolutamente luz.
Pero todo el proceso que se menciona allí en los primeros capítulos de Génesis, de que el hombre le es hecho un cuerpo, luego le es insuflado una, una Neshama Haim, es decir, una Neshama que respira, que está relacionada con las emociones. O sea, allí se nos crean las dos partes que no teníamos inicialmente. Se nos crea una parte emocional y se nos crea una parte física. Bueno, con todo eso, con las tres partes, con la parte de Neshama, la parte de Ruach, la parte de emocional y la parte física, es que nos ha tocado y nos está tocando vivir toda nuestra experiencia en este mundo físico. Y para mostrarnos esas experiencias y para mostrarnos la, las multi-experiencias que tenemos en este proceso de bajar a este mundo, de bajar luz del mundo infinito, de tener aprendizaje, de elevar estas dos segundas conciencias que nos fueron dadas, la conciencia de la emocionalidad y la conciencia del cuerpo, de elevar esto, digamos, llamémosle así, a ver, no, sí, está bien llamado que le llamemos almas, de elevar estas almas al nivel de la Neshama, este es todo el trabajo que estamos haciendo. Ese es el trabajo. Es decir, que nuestra parte emocional la podamos manejar, la podamos elevar al nivel de la Neshama, que es el nivel del creador, el nivel altruista, el nivel de dar, el nivel de compartir, el nivel de sentir el dolor ajeno, de sentir la empatía con lo que siente el otro y no solamente sentir lo que yo siento y no importarme lo que le pasa al otro. Y esto yo debo aprender a vivirlo en mis dos partes inferiores. ¿Cuáles son? Mi cuerpo físico y mi parte emocional. Cuando escuchamos el término decir a alguna persona, este o esta es un desalmado, es un desalmado, se refiere a dos cosas, ¿eh? Por un lado, que la Neshama, que es la parte más elevada que tenemos como seres humanos, no tiene ningún gobierno del resto o de las dos otras partes. Y que un desalmado también del alma emocional, que es incapaz de sentir la emoción y es incapaz de sentir lo que está sintiendo la otra persona o el otro ser, que puede ser un animal, que puede ser un vegetal. Una de las cosas que hoy está muy en vigencia, que está ocurriendo en todo el mundo de una forma, pero que yo no recuerdo haberla visto antes en mis años, es que llega el verano y comienzan los incendios forestales. Acá en mi país tenemos un tremendo problema con eso. Lo escuché en otros países de Europa, de muchos países, y el gran problema con esto no es que los incendios se produzcan por alguna cosa natural, qué sé yo, una gota de rocío que amplió un rayo solar o un vidrio que se tiró o algún accidente. Lo peor es que se sabe que por lo menos acá en Chile el 90% de los incendios son provocados. Entonces uno dice, ¿qué nivel de conciencia tienen estas personas que son capaces de causarse autodaño? Es el nivel que sabemos en Kabbalah que se llama Amalek, que es el nivel de maldad más grande que podemos nosotros percibir y que puede estar al acecho de cualquier persona y de cualquier circunstancia. Es un nivel que se autodestruye a sí mismo y que no le importa, porque es, porque es esa su naturaleza, llegar a tal nivel de desconexión del otro que puede llegar a destruir por completo lo que está a su alrededor sin importarle absolutamente nada. Ese es el nivel de Malek. Bueno, entonces todo ese proceso, todas estas cosas que he mencionado, es justamente lo que estamos nosotros trabajando para elevar eso, para quitarnos a ver, esos instintos tan que ni siquiera podemos llamarlos animales, ¿eh? Porque un animal no anda haciendo fuego por ahí para, para quemar pastizales. Al contrario, hay algunos animales que les llaman, por ejemplo, los rinocerontes, los bomberos, ¿no? Que ven una llamita de fuego y corren ellos a pisarla y apagar. O sea, son niveles que solamente el ser humano, con el estado de conciencia que tiene, puede llegar a ser. La idea es que todas esas personas un día alcancen el nivel de hacer tikkun, de hacer rectificación. Porque les voy a decir una cosa, aquí voy a decir algo que creo que nunca lo he dicho, que es un poco fuerte. Eh,
en los libros de la Torá hay muchas cosas escritas, los sabios han dicho muchas cosas, que si bien es cierto, vamos mucha gente en el trabajo de la conciencia, de ir elevándonos de conciencia, ir teniendo conciencia cada vez más de uno mismo, de los demás, hacer el bien, qué sé yo, y ese linaje, esos linajes de esas personas van a ser preservados en la tierra. Pero los linajes de estos otros que llegan al nivel de Amalek que estaba recién yo describiendo, son linajes que serán extirpados del planeta. El planeta pasará por distintas circunstancias, distintas cosas, distintas situaciones, distintos, a ver, situaciones, cataclismos, un montón de cosas. Esos linajes, si no hacen rectificación de su vida, serán eliminados. ¿Por qué razón? Porque el nivel de maldad de Amalek se autodestruye a sí mismo. Y esa es la razón de que el infinito creó este nivel de Amalek. Y está disponible para quien quiera tomarlo. Está disponible para quien quiera tomarlo, porque eso es libre albedrío, ¿eh? Eso es libre albedrío, por lo menos en este sistema que estamos aquí físico. Ese es libre albedrío. Entonces, las personas pensarán algunos que nadie nunca les va a tomar cuenta, que nadie va a hacer nada por lo que hacen, por la depredación del planeta, la depredación de sus semejantes, de tanto daño que se hace. Pues tengo que decirles que en los tiempos divinos, el tiempo no ocurre como el nuestro. Para nosotros pasan años, pasan siglos, pasan milenios, pasan millones de años, pero en el tiempo del infinito pasa todo en forma instantánea. Entonces, significa que el infinito en un momento determinado ocurrirá lo que estoy diciendo, que la tierra será limpiada de este tipo de gente. Y tenemos que decirlo con pena, pero es lo que está escrito y yo estoy convencido que será así. Bueno, pero creo que me estoy alejando un poco del tema en la introducción que estoy dando. Entonces, pero voy con el tema de cómo venimos nosotros conectando la bajada de la Neshama, la bajada del alma, a encarnarse en este cuerpo que tenemos con instintos, con emociones, para que podamos hacer esta elevación y este trabajo que nosotros mismos hemos podido hacer, elevarnos, para no tener lo que hemos dicho ya más de una vez en Kabbalah, que se dice el pan de la vergüenza, es decir, que nos ganemos, que tengamos la posibilidad de ganarnos, hacer algo por todo lo que el Creador nos da y nos concede constantemente. Ahora, estamos en el final del libro de Bereshit. Estamos en la última para allá, y seguimos con Jacob, seguimos con Israel. Jacob, Israel, dos nombres que llevará este hombre por todos los textos de las Escrituras. Cuando, cuando se habla de Israel, se habla de ese nivel que él alcanzó, también por trabajo. No le vino al nivel de ser llamado Israel, directo al Eterno, directo a Dios. No le vino gratuitamente, le vino por muchas circunstancias que él tuvo que vivir, por estudio, por trabajo, por metidas de pata, eh, por infinitas cantidades de cosas que le vinieron. Lamentablemente lo que podemos leer en cada parashá es muy poco lo que podemos avanzar en un comentario. Tendríamos para mucho tiempo comentando para saber bien la historia. Entonces, por eso es que cada uno de ustedes tiene que hacer el esfuerzo de apartar un día, poder ir leyendo una aliyá por día, una cantidad de versículos o capítulos de la parashá, para así ir juntando, digamos, la conciencia de qué estamos hablando. Y voy a leer los primeros versículos de la parashá hoy día, parashá Vayehi. Dice así: Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Se acercaron los días en que Israel fallecería. Fíjense el cambio que hay aquí. Parte mencionándolo como Jacob, pero luego, drásticamente en el versículo 29, dice, se acercaron los días en que Israel fallecería. Como si estuviera hablando de dos personas, ¿no? Y en cierto punto sí. Bueno, ya veremos si podemos explicar un poco de eso. Eh, por lo que llamó a su hijo Joseph y le dijo,
si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con benevolencia y lealtad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Yaceré con mis padres, y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió, haré tal como me pides. Pero él le dijo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama, perdón, sobre la cabecera de la cama. Después de estos sucesos, le dijo a Joseph, alguien le dijo a Joseph, tu padre está enfermo. Él tomó consigo a dos de sus hijos, Menashe y Efraín, cuando le avisó a Jacob, mira, tu hijo Joseph viene hacia ti. Israel, ¿por qué parece que la lectura es como entrecortada, como que estuviera, como que la sintaxis no estuviera muy bien? No es que yo esté leyendo mal. Lo que pasa es que la traducción de esta es bastante apegada a cómo es en la realidad, en el hebreo. Entonces, por eso que hay como estos cortes así, ¿eh? De hecho, esta traducción, por lo menos, tiene entre medio de los versículos, tiene algunas aclaraciones. Cuando le avisó a Jacob, mira, tu hijo Joseph viene hacia ti, Israel se esforzó, se sentó sobre la cama. Entonces Jacob le dijo a Joseph, el Shaddai se me presentó en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo, te haré prolífico, te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblos. Daré esta tierra a tu descendencia como posesión eterna. Ahora, tus dos hijos, Efraín y Menashe, que nacieron en Egipto antes que yo viniese hacia ti, a Egipto, serán considerados míos, tal como son míos Reubén y Shimón. Hasta ahí solamente voy a leer. Estamos entonces ahora ya en la culminación del libro este que ya nos ha estado explicando la travesía del alma, la travesía del alma. ¿Y quién, digamos, es que nos deja más claro cuáles son las travesías del alma? Es justamente Jacob, la vida de Jacob, a quien le fue cambiado su nombre por Israel. Porque de todos los patriarcas, si bien es cierto, todos fueron grandes, los tres anteriores, me refiero a Abraham, que parte todo con él, parte esta elección de la estirpe, luego su hijo Isaac, que su hijo Isaac era, era un hombre muy, muy justo también, obviamente, pero era un hombre con mucha rigurosidad en su vida. Y, y Abraham era todo lo contrario, porque Abraham representaba la sefirá de Gesed y Isaac la sefirá de Geburá. Entonces, de ambas sefirot, se sacó como el centro. ¿Cuál fue el centro, digamos, o resultado de estas dos energías que llevamos dentro de nuestro ser? El resultado fue Jacob. Jacob está en la columna del centro y está en la sefirá de Tiferet. Y justamente por esa razón es que de Jacob nace el personaje prototípico como algunos sabios le han llamado como el hombre perfecto, el hombre acabado, el hombre terminado. Sin embargo, cuando empezamos a mirar su vida, nos damos cuenta que no era un hombre que pudiéramos decir, pero qué perfecto era Jacob, pero qué extraordinario, que la palabra perfecto ya sabemos que no es una buena palabra. Era un hombre completo en sí. Eso era la gracia de Jacob, que era completo. No perfecto porque nadie hay impecable, no hay nadie que no cometa jamás un error en nada, que uno piense mal, etcétera. Todos en alguna u otra forma fallamos de una y otra. Y la perfección, o digamos, lo completo de Jacob era que él falló muchas veces, se equivocó muchas veces, cometió errores, pero a la vez también siempre se levantó. Siempre subió, siempre se elevó y mantuvo ese crecimiento constante en su vida. Eso es la grandeza del hombre completo. La grandeza del hombre completo no es que tenga una vida impecable, sin ninguna falta, sin ningún error, sino la grandeza de un hombre. Y cuando hablo de hombre, siempre ya saben que hablo de mujer, ¿no? Iguales. Nunca hablo de uno más arriba que el otro, exactamente igual. La grandeza de Jacob en este sentido es que él tuvo la capacidad de elevarse siempre por sobre los errores que cometió y por sobre las dificultades más que le tocaron, porque errores no son tantos los que nos menciona la Torá de Jacob, pero sí le tocaron cosas muy duras,
cosas muy difíciles de superar en la vida. Como por ejemplo, cuando sus otros hijos lo engañaron y dijeron que su hijo, a quien amaba más, que era Joseph, había muerto, había sido despedazado por un animal. Los que somos padres sabemos lo que significa tener un hijo. Y yo creo que a ninguno de nosotros se le ocurre pensar en un momento determinado que uno de nuestros hijos, o que nuestro hijo o hija le va a pasar algo. Porque el golpe, obviamente, que debe ser espantoso, ¿eh? Es espantoso. Y Jacob vive eso en esa oportunidad y también vive algo parecido con su hija, Diná, con su hija Diná. Entonces Jacob vive esas circunstancias durísimas, durísimas. El miedo a ser muerto, el miedo a ser matado por su hermano. Y ocurre algo con Jacob que quiero volver un poquito unos versículos atrás. Eh, Cuando Jacob está en Egipto, cuando ha sido llamado por su hijo Joseph, cuando los hermanos cuando Joseph se da a conocer a sus hermanos y todo se arregla, ¿qué hace Joseph? Manda a buscar a su padre, que todos bajen a Egipto, todos bajen a Egipto. Y tenemos aquí que Jacob tiene un encuentro con Paró, con el rey de Egipto. Y capítulo 47 de Génesis, versículo 7 dice: Entonces Joseph trajo a su padre Jacob y lo presentó ante Paró. Paró es faraón. Jacob saludó a Paró. Paró le preguntó a Jacob: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Jacob respondió a Paró: Mis peregrinaciones ya llevan 130 años. Mis peregrinaciones, es decir, Jacob está diciendo: nunca estuve arraigado, nunca tuve una tierra que yo pudiera estar tranquilo en sí, porque tuvo que estarse moviendo de un lugar a otro. Y ahora fíjense aquí, y aquí donde está la fuerza de la emuná de aquellos patriarcas, de aquellos hombres que alcanzaron el nombre que tienen hoy y alcanzaron a ser la nación que es hoy. Cómo ellos vivieron con tal emuná, con tal confianza, en una tierra que le fue prometida al abuelo, a Abraham, que esa tierra le sería dada a él y a sus descendientes. Y después, el abuelo, ¿qué hizo? Le traspasó esas promesas que él había recibido de Dios a su hijo Isaac. E Isaac se la transmitió también a su hijo Jacob. Y te daban esa esperanza en su corazón de estar en una tierra tranquilos. Pero sin embargo, Jacob aquí nos está revelando que él no pudo estar tranquilo a causa de las muchas cosas que tuvo que vivir. Entonces él dice: 130 años, mis peregrinaciones por la vida, es decir, mis vueltas por la vida, por allá, por acá, por esto, por lo otro, han sido 130 años. Pocos y difíciles han sido los años de mi vida y no han alcanzado a mis padres, no han alcanzado en bienestar. Hay una nota aquí entre medio. A los años de la vida de mis padres, a los días de su residencia temporaria sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí en Jacob? Estamos viendo en cierto punto, yo diría que sin ninguna mala intención, porque era un hombre muy especial de corazón, pero se está quejando. Jacob está entrando en un estado de queja, porque lo que más llevaba grabado en su corazón es lo que está diciendo aquí. Mis peregrinaciones han sido 130 años y de todas ellas he sido un peregrino, he sido un tipo que deambula de un lado a otro, exiliado, porque el primer exilio es cuando Jacob tiene que salir de la tierra prometida e irse a la tierra de su tío, a Haram, una tierra que ya sabemos todas las cosas que vivió y cómo tuvo que arrancar y huir del lugar. Entonces vemos a Jacob aquí que guardó en su corazón lo duro, lo difícil, lo complejo, lo que le dolió, y le dolieron muchísimas cosas. Y por esta razón algunos sabios, fíjense que en sus comentarios han dicho que a Jacob los 17 años que él vivió en Egipto, que fueron años muy buenos, porque en realidad el hecho
de pensar que su hijo Joseph estaba muerto y ahora lo ve vivo, y no solamente lo ve vivo, y le dice, lo vamos a ver más adelante, que no solamente Dios me concede el privilegio de verte que estás vivo, sino también de ver a tus hijos, o sea, a mis nietos. Esos 17 años que vive Jacob allí le son restados a su vida. En total vivió 147 años, según lo que tenemos aquí en la Torá, pero dicen que debiera haber vivido 17 años más. Bueno, no sabemos esas cosas, ¿eh? No sabemos, son comentarios, cada quien puede comentar y ver lo que su corazón le da o su conciencia le da en el momento que está leyendo el texto, y puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ¿y por qué razón, dicen ellos, fue castigado en cierto punto Jacob? Con quitarle esos 17 años, justamente porque aquí entró la queja en su vida. Pero ¿quién no ha de quejarse cuando duele? Hacer un comentario de este tipo, y no estoy juzgando a quien lo hizo, el comentario, creo que, como dije, tiene todo el derecho de hacer un comentario así, un exégeta, equivaldría un poco a lo que hacían los amigos de Job, que criticaron a Job, y cuando van a verlo donde está Job en su condición, eh, en lugar de empatizar, aunque en cierto punto empatizaron, porque por lo menos fueron a verlo, y se quedaron con él allí 3 días sentados en el suelo, con silicio en su cabeza, sin decir palabra, hasta que después uno de ellos retoma, o sea, toma el discurso y comienza a hablar. Y lo que comienza a hablar no es lo que el Eterno esperaba que se hablase con respecto a lo que pasaba con Job. Lo que vino a hacer aquel amigo fue a juzgar las dolencias de Job, porque la perspectiva religiosa que tenía aquel amigo de Job, y los tres amigos en realidad tenían la misma perspectiva, era que Dios es absolutamente justo y no le puede hacer daño ni mal a nadie si éste no lo merece. Es decir, Job, mira, tú hablas porque Job había discurrido mucho, había dejado su mente hacer discursos y hablar y decir muchas cosas, incluso desafiar a Dios y decirle, ¿dónde estás? ¿Dónde está el lugar de tu silla? Yo quiero ir a ver, que tú me hables y me digas, ¿por qué me haces todo esto? Que no lo entiendo. Job está como un ciego a quien los muchachos o a quien alguien maldadosamente lo golpea, lo pincha, le hace cosas y claro, grita, porque no sabe por qué le hacen aquello sin tener culpa ninguna. Bueno, ocurre con Job que al final todo lo que Job decía en su corazón y todo lo que discurría era lo justo que podía decir de sí mismo. Pero no era lo correcto que el Eterno esperaba que los amigos de Job, siendo de tal naturaleza y tal conocimiento, que eran muy, muy parecidos a Job en sabiduría. Pero había una gran diferencia. Job estaba viviendo una situación propia, personal, la estaba experimentando. Y una cosa es entender las cosas por teoría y la otra cosa es entender las cosas por vivencias, por experimentación. Y cuando entramos en el conocimiento y el acercamiento al Creador y vamos entrando en niveles de conciencia superiores, no vamos entrando solamente por el conocimiento. El conocimiento nos sirve claramente, obviamente que sí, pero también para acercarnos a los niveles más profundos de conexión con el Creador, vamos a tener que experimentar situaciones físicas, situaciones, vivencias nuestras. Cuando usted y yo escuchamos o leemos de los sabios que han vivido tantas cosas y tantas experiencias y tantas anécdotas y cosas grandiosas que han vivido, no las han vivido estando sentados, estando sin hacer nada, estando sin moverse, las han vivido en la vida, yendo al mercado, yendo aquí, yendo allá, no encerrados en una gruta, en la montaña, no, no, las experimentaron en la vida, con sus familias, con su propio ser, experiencias vividas, porque allí es cuando se adquiere el conocimiento, es cuando el conocimiento que llevamos dentro se vuelve carne en nosotros. Al final, discursos de los tres amigos de Job en esta historia, y lo estoy diciendo porque va paralelo con lo que quiero decir. Tres discursos tremendos, extraordinarios. Y cuando terminan los discursos,
Dice que el Creador, el Eterno, se enoja con ellos. Dice, porque estos no han hablado conforme a mi corazón, como habló mi siervo Job, mi sirviente Job. ¿Y qué había dicho Job? Yo quiero saber dónde estás. Yo quiero saber dónde estás para ir a hablar contigo, para que me digas, para que me digas por qué me haces esto, por qué, dónde está mi error. Bueno, Job se quejaba de lo que sentía, de lo que vivía. Los otros de lo que sabían, de lo que conocían, de lo que entendían y de lo que pensaban que era Dios. Entonces aquí a veces lo que tratamos, yo digo modestamente también, me meto en el saco un poco, pero los que tratamos de interpretar las escrituras y poder dar un comentario sobre ellas, nos tratamos de meter en la mente del infinito, en la mente del creador, sin entender por qué él está haciendo las cosas. Y claro, y nos metemos en la mente de él y discurrimos en ideas y decimos, ah, esto pudo haber sido por aquí, por allá. Y claro, uno puede decir esas cosas, no hay problema, no hay problema. Pero sigue estando escondido el meollo del asunto, porque lo que el creador oculta, nadie lo puede ver, nadie lo puede ver. Al final resulta que el Eterno, cuando contesta a Job y lo llama y le dice, ven, vamos a hablar, ¿quién es este que oscurece el entendimiento, que oscurece la verdad o la sabiduría y la ciencia con palabras sin entendimiento, con palabras sin conciencia? Dad, sin conciencia. Y le dice, prepárate porque yo te voy a preguntar ahora y tú me vas a enseñar a mí. Y comienza a fluir. Aunque Job en cierto punto, como dice mi maestro Mario Sabán en uno de sus libros, cuando trata el tema del mal, eh, creo que es Sod 22, Job es tan elevado en su estado de conciencia que le da una lección, entre comillas, ¿no? Una lección al Creador. Porque a pesar de todo lo que permitió que ocurriera en la vida de Job, Job no se doblegó. ¿No se doblegó a qué? A la integridad que tenía. Bueno, empieza a preguntar el creador, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto, cuando yo colgaba la tierra sobre nada, etcétera, etcétera? Una clase de física cosmogónica. Y se enoja Dios por los amigos de Job. Y dice, yo no escucharé a tus amigos. Job hablará conmigo y él rezará por ellos, pedirá, y entonces yo escucharé a Job, pero a ellos no los voy a escuchar, porque no hablaron lo recto de mí. ¿Por qué no hablaron lo recto del Eterno? Porque ellos discurrieron en lo que ellos pensaban, quisieron como defender a Dios. ¿Qué necesitará Dios que lo defendamos? Cuando a veces, sobre todo, a mí me pasaba cuando era más joven, cuando era muchacho, me enfrascaba en una discusión rápidamente con alguien, una discusión en buena, oye, sí, en buena, ¿no? Pero una discusión rápidamente en algo por temas religiosos y cosas por el estilo, como queriendo defender, como si Dios fuese necesario defenderlo. No es necesario defender a Dios, nunca. Cuando usted se encuentra con esa gente que le gusta discutir y pelear, que esto aquí, que esto allá, que no sé qué, a Dios no hay que defenderlo en nada, absolutamente en nada. Pero bueno, eso era por lo que los sabios dijeron aquí, que estos 17 años a Jacob se los habían, digamos, quitado de su vida, tenía que vivir más años, porque él entró en esto de la queja. Y por esta razón también yo quiero compartir o decirles a ustedes que no es bueno quejarse, ¿eh? Es bueno ser agradecido. Si bien es cierto, podemos en un momento determinado, porque se nos pincha y el dolor del pinchazo duele, claro, podemos chillar y alegar un poco, incluso creo que más de alguna vez todo nos ha pasado y yo creo que no hay nadie que en algún momento no haya tenido un pensamiento negativo sobre Dios, sobre esto que llamamos Dios, sobre este sistema en que vivimos. Porque cuando lo empezamos a mirar de cerca, caramba, qué complejo. Es muy complejo, requiere de una enorme emuná, de una enorme confianza para poder dilucidar y tratar de comprender y mantenerse en el sistema
sanamente y entenderlo en profundidad. Cuando ya nos vamos metiendo en ello y lo vamos entendiendo en profundidad, se nos van revelando cosas que nos van afirmando el corazón, que nos van afirmando el alma. Entonces, pero de todos modos, como digo, la queja no es buena. Lo mejor es agradecer, ser agradecidos. Agradecidos por la vida, agradecidos por esto. Pero eso no significa tener un estilo conformista con la vida, porque eso es lo que nos ha vendido la religión, el sistema religioso que hay. No, espere, espere en el eterno, espere aquí, espere allá, y la gente pasa esperando, se le pasa la vida y terminan allí tirados, muriendo de la peor manera en algunos casos. ¿Por qué? Porque no hubo hombres sabios que hayan sido capaces de cuestionar un poco las circunstancias, que hemos sido puestos aquí, como fue puesto Jacob, para cambiar circunstancias. Jacob sabía eso, pero sabemos que ocurrió algo con Jacob, que es una enseñanza que no podemos dejar de tomarla nosotros. Jacob, en un momento determinado, él a causa de la pena y la tristeza y la depresión que le vino, la nebuá se le fue, el espíritu de profecía, ese espíritu que nos hace levantarnos constantemente, esa energía divina, esa energía que fluye por el rayo relampagueante, por nuestro cuerpo, por todo nuestro ser, y va llenando nuestra sefirot y nos va llenando de energía. Esa energía en un momento determinado se bloqueó en él. Y lo vemos aquí que aún, fíjense, aún habiéndose encontrado con su hijo que lo consideraba muerto, sigue él en esta circunstancia en que lo que le cuenta a Paró le dice a Faraón, quiero decir, son 130 años de vida. Le pregunta los años que tiene Faraón. ¿Cuántos años tienes? Le dice. ¿Por qué le preguntaría los años? ¿Saben? Porque aquí hay otra cosa que los sabios añaden, que dicen que con Jacob, porque Jacob lo pidió, es que el Eterno trajo la enfermedad al mundo. Que antes de Jacob no había enfermedad. La persona llegaba a un cierto nivel de crecimiento físico y se mantenía en esa figura o en esa apariencia. Y cuando llegaba el momento de morir, de repente, ¡pum!, como si fuera desconectado y se moría. Y resulta que aquí ahora con Jacob pareciera que descienden dos energías juntas. Una, la apariencia de la vejez, que una vejez en algunos casos puede ser muy compleja, en otros casos menos compleja, pero la enfermedad sigue siendo compleja para todos. Entonces la enfermedad vino como aviso de que la persona ya poco tiempo le queda, es para que arregle sus cosas con su familia, con sus hijos, porque ya llegará el momento en que se va. Entonces, Paró vio estas cosas en él, en Jacob, lo vio viejo seguramente, lo vio con un aspecto que él no estaba acostumbrado a ver personas. Aquí hay dos cosas que, que yo veo, porque en los demás libros en adelante, en los escritos por Moshe, en los cuatro siguientes, no vamos a encontrar que se habla de la enfermedad, pero en Génesis esta es la primera vez que se habla de enfermedad. Se le dice a Joseph que su padre está enfermo. Entonces aquí hay dos cosas para mí. Una es que pudo ser que Jacob haya pedido que viniesen esas dos energías, por un lado la energía de la vejez y por otro lado la energía de la enfermedad. Puede ser, como dicen muchos exégetas. La otra es lo que está escrito en el libro de Shemot, que el Eterno llevaba al pueblo, lo iba guiando él mismo. Un ser muy superior, ¿eh? No vamos a hablar de eso, de Elohim y todas esas cosas, que eso es complejo. Pero el principal, digamos, el principal Dios, se acerca y decide no ir con el pueblo a él. Y le dice a Moshe, le dice, mira, yo no iré con ustedes, sino que enviaré mi ángel. Enviaré mi malaj, mi enviado. Y le dice, no seas rebelde con él. Fíjense, le dice, no seas rebelde con él, porque él no perdonará vuestra iniquidad. Entonces,
En el desierto no siempre iba no siempre iba la misma energía con los israelíes. Iba este Malaj, que como todo Malaj está programado para hacer ciertas cosas y programado para no hacer otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Malaj, si es que no ocurre que haya sido Jacob que haya pedido esta energía, la haya traído el Malaj durante la peregrinación en el desierto. Y trajo esto porque hubieron plagas, enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Quién trajo esas plagas en los textos que tenemos más adelante? El Malaj enviado por el Eterno para estar con el pueblo. Y sabemos perfectamente que la Torá fue entregada por Metatrón en el monte Sinaí. Entonces, y que hay una serie de otros malajín, de otros seres muy poderosos que intervienen en muchos aspectos dentro de los siguientes libros que vienen más adelante ahora. Bueno, de cualquier modo, lo que quiero enfatizar con lo que estoy diciendo aquí es que la queja no es buena. No es bueno quejarse, ¿eh? Porque podemos cambiar las cosas. A veces el cambio está simplemente en ejercer un poco más de energía, en ser como Jacob, en tomar la nebuá, tomar el espíritu de profecía, esta energía poderosa en nosotros. Y si estamos bajoneados, si estamos faltos de energía, si las cosas no están resultando, pues hablarle a las cosas, hablarle a nuestra alma, hablarle a nuestro ser. El rey David le hablaba a su alma y le decía, le hablaba a su alma, alma mía, le dice, ¿por qué estarás triste? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Vamos, levántate. Y tomaba esa energía. Yo les he dicho a mis estudiantes de Kabbalah que sabemos que Keter, Keter también está en Malhut. ¿Recuerdan eso? Hay tres energías que están en Malhut. Y en Keter, hablando del árbol de la vida, la sefirá principal de arriba, tiene tres subcoronas. Una de ellas es Emuná. Una de ellas es Emuná. Quiere decir que la Emuná está también en Malhut, es decir, está aquí en Malhut donde estamos. Está aquí la Emuná. Está aquí la alegría. Está aquí la voluntad. Esas tres subcoronas nosotros debemos ir, yo me imagino sentado en esas subcoronas, planeando por la vida. Voluntad. El orden no importa, que este es el orden, no hay orden. Les aseguro que no hay orden para eso. Que primero es emuná, que primero es voluntad, no hay orden. Depende de lo que nosotros necesitemos. Depende de lo que usted necesite. Si necesita voluntad, pues ahí está voluntad, úsela primero. Si necesita emuná, pues use emuná primero. Si necesita placer, alegría, pues use eso primero. Pero móntese en esas subcoronas y elévese. Y eléveme yo. Y no me quede ahí. ¿Por qué? Porque lo que va a venir si yo me quedo allí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir la queja. Va a venir la queja. Y vamos a estar allí como le pasó a Moshe cuando están frente al Mar Rojo. Y Moshe clamaba a Dios y pedía, y ayúdame, ¿qué hago con esto? ¿Y cuál es la respuesta divina? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? A ver, algo pasó aquí. Gracias. Bien, ¿por qué clamas a mí? Dice la respuesta divina. Bajen sus volúmenes, por favor, muchachos, o sea, apaguen los micrófonos. Eso, bien, gracias. Bien, ¿por qué clamas a mí? Dice el Eterno. Di a los israelitas que marchen y tú abre. Un segundo, por favor. Bien, entonces, ¿por qué clamas a mí?
dice el Eterno. Y el clamor era porque, claro, lo había tomado el miedo a Moshe como un hombre, y no lo estamos juzgando de ninguna forma, sino tenemos que utilizar las herramientas que tenemos. Para terminar, quiero compartir un poco las bendiciones que hace Jacob. Lo primero que ocurre aquí es que cuando, cuando se ve Jacob que está con próxima a su muerte, manda a buscar a Joseph y Joseph lleva a sus dos hijos y toma a los dos hijos primeros que le habían nacido, los dos mayores, y los adopta como hijos suyos. Y allí vemos algo muy particular. Y esto a mí me parece que es algo extraordinario aquí, porque quiero mostrar en algo que no quiero que se lo pierda. La grandeza que un padre, que una madre tiene, debe permanecer toda su vida con sus hijos. La grandeza del amor, la grandeza del cariño, la grandeza del respeto, cosa que cuando llegue el momento en que tengamos que irnos de este mundo, nuestros hijos estén por allí, alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros llevaremos a ese momento lo que hemos recibido en nuestra vida. Y va a ser el momento de transmitir a nuestros hijos lo que hayamos recibido. Criar a los hijos con detalles como estos, por ejemplo, en un mundo que cada vez se materializa más, pero no todos, felizmente. Nosotros somos un poco la contrapartida, no porque estemos en contra de lo material para nada, sino del uso inteligente y el uso, además, altruista de lo material. Pero que nuestros hijos, por ejemplo, se acostumbren a que nosotros les dejamos, hijo, que Dios te bendiga, que el Eterno te bendiga, que para ellos sea importante la bendición de su papá, de su mamá, que les guste no salir de casa sin que papá o mamá les dé una bendición o les dé un beso a ellos, o que ellos también quieran besar a papá o a mamá. Son valores, son valores grandiosos, porque ellos los transmitirán a sus hijos. Entonces, cuando ya veamos que los ojos se nos están apagando y sepamos que nos queda poca energía, energía física, y que en un tiempo, unos años, un par de años o en un año ya nos vamos a ir de este mundo cuando estemos en plena facultad, llamar a nuestros hijos y bendecirlos. ¿Y cómo los voy a bendecir? No lo sé, no lo sé, pero en el momento vendrá. ¿Ustedes creen que esto que hace Jacob aquí, que hace Israel para sus hijos es algo único para él y sus hijos? Y nadie más puede bendecir a sus hijos. No, no crean esas tonterías si alguien les dijo eso. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos y proyectarlos en la vida, proyectarlos con profecía, porque lo que salga de nuestra boca en ese momento, cuando estemos preparados ya, listos para trascender al mundo superior y reunirnos a nuestros padres, esa energía que esté en nosotros va a tener el espíritu de la nebuá, que va a llevar esas palabras sobre los hijos y no caerán esas palabras en tierra, sino que se harán. La bendición que quiero que veamos es justamente la de Joseph, porque Joseph está terminando aquí y es muy interesante. Veamos qué dice. La bendición de Israel a Joseph. Hijo de gracia es Joseph, hijo agraciado, porque era hermoso de aspecto y era inteligente y sabio. Hijo de gracia es Joseph, hijo de gracia junto a una fuente. O sea, es hermoso físicamente, intelectualmente, es sabio, es honorable y además está junto a una fuente. ¿Qué es eso? La fuente es el Eterno. La fuente es su emuná, su confianza en el Dios del cielo. Las chicas, fíjense lo que dice aquí, esto es una de las cosas que los sabios siempre bromean con esto. Las chicas caminaron sobre el muro, porque dicen que Joseph era tan hermoso físicamente,
que cuando él salía y tenía que hacer sus cosas por el reino de Egipto, las mujeres jóvenes salían a los balcones y les tiraban sus joyas para que él las mirara. Les tiraban, bueno, vaya a saber uno qué cosas más le tiraban, le tiraban ahí a Joseph para que él las mirara. Entonces las chicas, las muchachas, las mujeres jóvenes caminaban sobre el muro, se refiere a eso, para contemplar su belleza, contemplar la hermosura que tenía como hombre y además la grandeza que tenía como ser humano. Luego dice, aunque lo amargaron y se hicieron sus adversarios, y los diestros arqueros lo odiaron. Aquí está haciendo referencia a los hermanos. Su arco, ¿cuál arco? El arco de Joseph. Su arco estaba firme y sus brazos fueron cubiertos con oro por mano del Todopoderoso. Aunque los flecheros, sus hermanos, sus 11 hermanos, ya sabemos lo que hicieron, ¿no? Lo quisieron matar, finalmente porque uno los libró, lo vendieron, después también por otro lado es traicionado, lo que pasa con la mujer de Potifar, etcétera, etcétera. Todos esos eran los arqueros en contra de él, pero dice que sus brazos se mantuvieron firmes, firmeza en la vida, firmeza en la vida que viene del mundo superior, que viene de conectarse con Dios, con la fuente superior, con la fuerza superior. ¿Para qué? Para aguantar todos los embates que tengamos que aguantar. Porque ténganlo por hecho que aquel que tiene miedo, que aquel que sea milana, es, es barrido. El profeta Jeremías, capítulo 2 o 3, uno de los dos, cuando es enviado a la casa de Israel a llevar mensaje del Eterno, él se queja porque era muy joven. Y le dice, pero ¿por qué me envías a mí si soy un niño todavía? Tengo miedo de ir. ¿Sabes lo que le dice la voz? La voz le dice, no temas delante de ellos. No temas para que yo no te quebrante delante de ellos. Fíjense, el lugar que nosotros estamos esperando que nos digan, ah, pero pobrecito, pero que está allá, que pobrecita, que... ¿Qué le dice el Eterno? No temas delante de ellos para que yo no te quiebre. Sé fuerte. ¿Por qué? Porque por el camino que vas, ya se sabe en esa frase, ¿no? Por el camino que dejas que vaya tu corazón, que vaya tu intención, que vaya tu energía, por ese camino eres encaminado. Entonces, si usted está ahí amilanado, que tiene miedo por todo, que esto, que lo otro, que me van a hacer esto, que me puede pasar aquí, pues cualquiera de esas cosas le puede venir. Pero si usted dice, no, el Eterno está conmigo, me los comeré como a pan. Lo que hizo Yehoshua con Caleb cuando fueron enviados como dentro de los 12 espías a recorrer la tierra. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron 10 de los espías? Fíjese, ¿qué dijeron 10? ¿Qué les dice el número 10? La energía de la Sefirot, 10. 10 dijeron, hay gigantes en la tierra, las murallas son impenetrables. Parecíamos hormigas al lado de ellos, de los hombres. Pero ¿qué dijo Josué y Caleb? Dijeron, es verdad que los hombres son grandes allá, es verdad que la ciudad es una murallada, es verdad que esto, pero si el Eterno está con nosotros, los comeremos como a pan. Y hay algo que a mí me sorprende tanto de Caleb, que tenía 80 y tantos años, porque cuando fueron enviados a recorrer la tierra, Josué y Caleb, que eran muy amigos, tenían 40 años de edad, eran jóvenes y fuertes, jóvenes y fuertes. Entonces, por eso dicen, nos comemos como a pan. ¿Qué nos van a hacer estos gigantes? Pasan, y claro, como el pueblo fue castigado de vagar 40 años en el desierto, se le sumaron 40 años más, entonces 80 años. Entonces Caleb dice en un momento determinado, cuando llega el momento de tomar la tierra, le dice a Josué, su amigo que había sido puesto por el jefe, le dice, mira, cuando yo era joven, tenía 40 años cuando cruzamos este lugar, y entonces estaba fuerte, y hoy estoy tan fuerte como aquella época. Dime cuál es el monte que me toca
y allá voy a tomar. 80 años, ¿eh? Un viejito de estos que andan todo lleno de artritis y cosas por el estilo, y dijo, dime cuál es el monte que me toca porque ya quiero ir. Fíjense, les estoy hablando de hombres de emuná, no de amilanados. Y eso hace que por el camino que vas, de arriba eres encaminado. No tengamos miedos. A veces es imposible tener miedos. Es imposible en un mundo en que estamos con tanta cosa rara. Es imposible, pero que ese miedo no te paralice nunca. Si tenemos que hacer algo con miedo lo hacemos, pero lo hacemos. Esa cosa que dicen algunos es que lo que si temes a algo te va a venir. Claro, porque ellos no conocen los secretos que están en las escrituras. Porque para muchos, como les están envenenando la cabeza, algunos que las escrituras son puras locuras, no conocen los secretos que están aquí. David dijo en uno de los salmos, él habló, dijo, y dijo esto de esta manera: el Eterno me libró de todos mis temores. ¿Qué quiso decir? Que nunca tuvo temores. Los tuvo el gran rey David, el gran cantor, el gran poeta de Israel y el de las grandes hazañas, pero tuvo miedo. Pero cuando está haciendo un salmo y recuerda su naturaleza humana y también recuerda las proezas que hizo, que con miedo las hacía, dijo, pero tú me libraste de todos mis temores. Así que vamos adelante, vamos adelante. Su arco estaba firme y sus brazos fueron cubiertos con oro por manos del Todopoderoso, el Todopoderoso de Jacob. De allí, en pastor de la piedra de Israel, se transformó en pastor porque fue el sustentador de Israel en la hambruna. De él, aquí está la partícula él, y fíjese lo que dice después, de tu padre, de él, de tu padre, que te ayudará con Shaddai, de él, bueno, es una partícula considerada el padre de todos los dioses. Y lo digo claramente, claramente, que son cosas que están aquí, no las podemos obviar. El padre de todos los dioses, eso quiere decir que hay otros dioses. Y luego menciona también el Shaddai, que es un apelativo más del omnipotente, porque el omnipotente tiene muchos nombres, tiene muchos nombres. Cada uno de sus nombres son funciones distintas. Así como hay Malahim, que se les pone un nombre y ese nombre lleva la función de sí en su ser. El creador tiene muchos nombres porque tiene muchas funciones, es más, tiene toda la función. Entonces el Shaddai, que te bendecirá con las bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y de la matriz, bendiciones del amor y bendiciones de los hijos, mujeres fértiles. Las bendiciones de tu padre superarán las bendiciones de superarán las bendiciones de mis progenitores hasta los límites del monte perdón, hasta los límites de los montes del mundo. Que todas estas vengan sobre la cabeza de Joseph, sobre la cabeza del solitario entre sus hermanos, el solitario entre sus hermanos. Que todas las bendiciones que está mencionando hacia arriba, que son enormes, vengan sobre el solitario entre sus hermanos, que fue apartado de sus hermanos. Bien, termino con esto. Cuando nos toque bendecir a nuestros hijos, tenemos que habernos ganado ese privilegio. ¿Cómo? Enseñándoles. Enseñándoles que hay verdades, mostrándoles caminos con nuestras acciones, porque ellos abrirán los pozos que nosotros
habremos abierto nuestra vida, como lo hizo Isaac, que abría los pozos que había abierto su padre Abraham. Y también abrirán otros mejores, porque no solamente tienen que caminar en nuestras pisadas, sino caminar en sus propias pisadas. Pero hay pisadas que enseñan al niño a crecer. Y esas pisadas son de papá y mamá. Hasta que él se fortalece y ya camina solo, y ya da paso y salta para allá y salta para acá. Pero haber encaminado a nuestros hijos en el camino de la verdad y en el camino del temor reverente al Creador, pero no un temor reverente de miedos y de debilidad, sino un camino de fortaleza, de energía, de inteligencia, de capacidad, de creatividad, de avanzar, de no mirarse que no tengo, que soy muy poco, que no sé qué, que no sé cuánto, que mi familia era aquí, que esto allá. Tantas excusas que tenemos para mantenernos a veces en qué, en estados de no crecimiento, y no levantarnos de donde estamos, e ir más arriba, e ir más arriba y más arriba, y que nuestros hijos vayan más arriba. Ese es el camino de la Neshama. Ese es el camino de la Neshama, que vaya subiendo, subiendo y bajando luz, y bajando luz, subiendo y bajando luz. Bien, muchas gracias. Bendiciones para todos, ¿eh? Y nos vemos, si el Eterno permite, la próxima semana. Shalom.